mañana, entonces vamos a conversar ahora con la politóloga Rosario Espinal. Buenos días, Rosario, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias. Bueno, Rosario, estamos a 6 días de las elecciones. ¿Cuál es, digamos, la visión que tiene? ¿Advierte posibilidad de que haya un ganador, una definición en primera vuelta? Pues nadie puede decir con certeza absoluta si va a haber o no va a haber segunda vuelta, pero yo siempre he pensado a través del tiempo que el electorado dominicano al final pensará en la conveniencia o no de que haya una segunda vuelta, y es probable que piense que no, pero eso depende del electorado. Así es que seguridad 100% no la puede tener nadie de si va a haber o no va a haber segunda vuelta, y va a depender mucho de cuánto baje el electorado de Leonel Fernández. O sea, si ese electorado decide irse por un sentido u otro, o sea, mientras menor sea el porcentaje que recibe la tercera fuerza, más probabilidad hay de que alguien gane en primera vuelta. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Rosario, somos mayoría clase media, mayoría de pobres, y cómo esto va a incidir en los resultados electorales, a propósito de tu artículo más reciente titulado Pronóstico Electoral, algo así. Sí, mira, no hay una forma de medir con absoluta exactitud si la mayoría del país es clase media o es pobre. No la hay, matemáticamente hablando. Además, la condición de clase media es tanto un conjunto de factores socioeconómicos como también un factor de autopercepción. Por ejemplo, Latino Barómetro hizo en el 2017 la pregunta en toda la región, incluida la República Dominicana, de si usted se consideraba clase alta, clase media o clase baja. Es autopercepción totalmente. Y la mayoría también de los dominicanos... También cuánto tú ingresas, Rosario. También hay una clasificación puramente económica de la estratificación social, en función de tus ingresos, claro. ¿no? Claro. O sea, si uno mide las estadísticas, por ejemplo, de la CEPAL, es en base a estratos de ingresos. Incluso hacen una clasificación de 6 grupos, no es solamente de 3, hacen una clasificación de 6 grupos en términos de estatus de estatus de ingreso, de niveles de ingreso. Entonces, yo pienso que en la República Dominicana hoy en día, tanto en términos socioeconómicos como en términos de autopercepción y autodefinición, hay más clase media. Y eso es producto de crecimiento económico, de estabilidad macroeconómica, de lo que ha pasado en el país. Yo pienso que en los últimos 15 años ha habido una expansión significativa de la clase media, y los datos lo revelan. O sea, yo sé que la oposición se lo ha cuestionado siempre al PLD, pero aquí ha habido una reducción de los niveles de pobreza y han aumentado los sectores de capas medias. Eso no quiere decir que la gente esté rica, eso no quiere decir que la gente esté feliz con el ingreso que tiene, no. Simplemente quiere decir que han aumentado la capacidad de ingreso y de consumo de un amplio segmento de la población. De eso es que estamos hablando. Entonces, lo que yo he estado planteando es que en los últimos años, sobre todo del 2017 acá, esa clase media que votó PLD a partir del 2004 porque quedó traumatizada con la crisis económica del 2003-2004 en el gobierno de Hipólito. Esa clase media que ha sido una base electoral clave del PLD, es una clase media urbana que creció en estos años y que votó por el PLD. Esa clase media comenzó a disgustarse con el PLD a partir del escándalo Odebrecht.
O sea, la corrupción se convirtió en tema central de preocupación de esa clase media que económicamente ya está o ha estado más cómoda, más estable, y que es normal que buscara otros aspectos hacia dónde dirigir sus demandas. Y ahí viene un proceso de ruptura. Recuerden Marcha Verde. Marcha Verde fue un movimiento fundamentalmente de clase media, urbana. Entonces, ese escándalo de Odebrecht marca, digamos, ese momento de cambio en donde la clase media comienza a demandar menos impunidad, que se ataque la corrupción, etcétera. Y por ahí se va desarrollando una narrativa política. Luego viene la división del PLD, y sin duda alguna, el leonelismo ha sido uno de los puntos más fuertes de oposición al PLD y al gobierno. Entonces, ¿qué sucede? Electoralmente hablando, la oposición que el leonelismo le hace al gobierno no se está traduciendo en apoyo electoral al leonelismo, que es lo que ellos han querido, sino que se está traduciendo en apoyo al PRM. Y ahí, Rosario, digamos... Ajá. No, termina la idea para hacerte la pregunta. Sí, entonces, lo que yo creo que está sucediendo es que ese descontento de la clase media, que el PLD no ha podido darle respuesta por el tema de la corrupción, y eso se vuelve narrativa dominante en la política, más la división del PLD, la salida de Leonel, y que el leonelismo le haya hecho una campaña tan fuerte en contra del PLD por una sencilla razón, porque del único lugar de donde Leonel puede aumentar su caudal de votos es del PLD, es de los votantes del PLD. Entonces, ese discurso de oposición, aunque logra, digamos, acorralar al PLD, en términos de votantes, no se va a dirigir a donde Leonel Fernández, sino que se va a dirigir a apoyo al PRM. Ahora bien, dentro de ese escenario, indiscutiblemente, el PLD tiene hoy, en vez de tener tanta clase media apoyándolo, el PLD tiene mucho apoyo en los sectores populares, en los sectores pobres, en los campos, en los pueblos pequeños. O sea, en esos sectores el PLD tiene mucho apoyo, porque en los sobre todo del 2012 en adelante, comienza antes, pero sobre todo del 2012 en adelante, el gobierno ha hecho una gran inversión social en tanda extendida, desayuno, almuerzo escolar, a los muchachos hasta las 4 de la tarde. Eso para las mujeres pobres trabajadoras es sumamente importante. La clase media no manda a sus hijos a las escuelas públicas. Paradójicamente, el movimiento 4% por la educación fue un movimiento de clase media, pero los beneficiarios son los pobres, que son los que mandan sus hijos a las escuelas públicas. Los programas de SENASA, de tarjeta de solidaridad, o sea, hay una serie de programas que impactan esos sectores. O sea, ahora hay un discurso como que si los pobres van a votar por el PLD, si le dieron un salami o una funda de pan. No, ese no es el efecto. El efecto es que hay programas que se establecieron en los últimos años que van directamente a los pobres, y eso entonces le va generando una base de apoyo ahí. Yo a veces oigo mucha gente opinando y diciendo como que a los pobres es fácil comprarlo con asistencialismo y demás. Y a mí me parece un discurso, digamos, discriminatorio hacia los pobres, porque la clase media también vota por sus intereses económicos. La clase media votó por el PLD durante todos estos años, porque ellos quedaron aterrados con la crisis del 2003-2004 y vieron entonces en el PLD un garante de la estabilidad macroeconómica. O sea, la clase media también vota por intereses económicos. Lo que pasa es que se construyen políticamente hablando de diferentes maneras. Bien. Entonces, los empresarios motivan y apoyan partidos por intereses económicos. No es que los empresarios y la clase media son altruistas. Todo el mundo vota en función de sus intereses económicos. Lo que pasa es que lo que aspira un grupo no es lo mismo que lo que aspira el otro. Sí. Eury, a nivel Rosario, Rosario, adelante. Tú has hecho una evaluación de las últimas 3 encuestas, Gallup, Greenberg y Marpen, y has establecido como algunas cosas que no te parecen como sólidas. ¿Podrías explicarnos eso? Sí, yo he indicado que cuando uno mira esos números,
A mí lo que me ha llamado, me ha chocado, es que encuestadoras de prestigio vinculadas a medios de comunicación muestren una diferencia tan grande entre el primero y el segundo candidato. Por ejemplo, la Greenberg da un 27% de diferencia entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo. La Gallup da un 18% de diferencia entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo. La Marpen da 12 puntos de diferencia entre ellos dos. Entonces, en encuestas hechas más o menos en la misma fecha, en el mismo país, en el mismo proceso electoral, con metodologías estandarizadas, eso es extraño. Yo no tengo la explicación, pero de por qué, pero eso me llamó la atención. Todas ellas marcan al PRM en primer lugar, eso es cierto, en eso ellos tienen ese factor en común, pero lo que me llama la atención es esa diferencia tan diferente en cada encuesta entre el primer y el segundo candidato. También llama la atención que Greenberg pone un 56, Marpen creo que un 47. Estamos hablando de una diferencia de 9 puntos para el primer candidato, también en encuestas hechas al mismo tiempo, mediados de junio, más o menos. Entonces, no hay explicación estadística para esas diferencias. Habrá que ver ya qué resulta al final y cuáles de esas encuestas se van a acercar. Y eso, Rosario, que se sorprendería más si al análisis le incluye encuesta que Gallup, con otra razón social, le entrega al PLD de manera paralela, donde habla de una situación reñida entre los dos candidatos. Y estamos hablando del mismo encuestador, porque lo que yo demostré fue que era el mismo encuestador al mostrar los recibos de pago que se le hicieron a esa persona a nombre de Gallup, que el mismo encuestador que le estaba entregando al periódico Hoy una encuesta que hablaba de esa diferencia, le entregaba al PLD, por otra parte, le cobraba al PLD en nombre de otra razón social, una encuesta en la que le planteaba una situación de equilibrio, prácticamente en el mismo tiempo, o en tiempos muy cercanos. Sí, eso escuché. Bueno, señor Espinal. Bueno, a nivel católico. Señor Espinal, a propósito de las encuestas, el oficialismo las ha descartado básicamente diciendo que el candidato Gonzalo Castillo no ha cometido errores importantes, ¿verdad?, que determinen que esté a una distancia tan grande, en este caso del candidato Luis Abinader. ¿Coincide usted con ese planteamiento de que no hay una razón lógica para que Gonzalo esté a una distancia tan importante de Abinader porque no ha cometido errores o no ha tenido una variación importante en el discurso y en su accionar? Bueno, mira, eso puede ser válido. El problema que yo veo es que lo que ocurra el 5 de julio no va a ocurrir porque algo sucedió la semana pasada o la semana antepasada. Yo creo que son ya tendencias marcadas. O sea, yo creo que antes de que ocurriera todo esto, de las últimas semanas, ya habían tendencias electorales en juego o en desarrollo. La suposición está en si la pandemia ayudó a alguien o no, o perjudicó a alguien o no. Y nadie va a poder responder esa pregunta hasta que se sepan los resultados electorales. Y lo de los indecisos, Rosario, lo de los indecisos. ¿Perdón? El asunto de los indecisos. ¿Cómo tú miras, cómo tú ves eso ahí? En esa lo que pasa es que las encuestas, o sea, si es por indecisos, hay, por ejemplo, en la Gallup, hay algo que yo no entendí. No tengo respuesta para eso. Por ejemplo, en el texto del reporte ellos hablan de un 24% de indecisos, pero en la gráfica es como un 0.8 donde dice no sabe. Se supone que los indecisos van en la columna de no sabe, en la barra de no sabe. En la barra de no sabe sale un 0.8. En el texto del reporte dice un 24% de indecisos. Entonces ya yo no sé
en el caso de esa encuesta, cuáles son los indecisos, pero en el caso de todas las encuestas, los indecisos, es decir, si los indecisos son los que dicen no sabe, si esos son los indecisos, entonces esos indecisos ya están bajando. Yo no creo que quedan muchos indecisos realmente en el electorado dominicano al día de hoy. Yo creo que nada más hay un grupo de indecisos. Y no es, digamos, que no se deba tomar en cuenta. Yo creo que nada más hay un grupo de indecisos importantes en el electorado. Y ese grupo de indecisos en el electorado, que es importante, son los votantes que están registrando las encuestas a favor de Leonel Fernández. El electorado de Leonel Fernández, el 5 de julio, va a tener que tomar una decisión. Y el impacto de Danilo Medina en las calles este fin de semana, a propósito de que usted entiende que ya todo el mundo sabe por quién va a votar o no, entonces, ¿tuvo un impacto en la salida del presidente? Bueno, ahora voy a eso. Voy a terminar con lo otro primero. El segmento de electores que podría estar indecisos es el segmento de electores del leonelismo. ¿Por qué? No estoy hablando de la dirigencia, estoy hablando de los votantes. ¿Por qué? Porque esos votantes son fundamentalmente del PLD. O sea, lo que Leonel atrape van a ser votantes del PLD que fueron a votar por Leonel Fernández. Entonces, esos votantes son votantes, yo no estoy hablando de la dirigencia. Esos votantes van a tener que tomar una decisión el 5 de julio, si votan por Leonel Fernández, por una adhesión a él, o si votan por el partido o por el candidato del partido del cual ellos proceden. Y yo creo que ahí sí hay un electorado que es probable que se ha impactado a la hora de tomar la decisión de por quién va a votar. Yo diría que ese es el segmento de indecisos más importante que hay en el electorado dominicano en este momento. Yo no creo que hay mucha gente que va a cambiar del PRM al PLD o del PLD al PRM. Yo no creo que por ahí hay mucha posibilidad. Yo creo que sí hay en ese segmento del electorado leonelista. En cuanto a la salida de Danilo Medina, yo pienso que el efecto electoral nadie lo va a saber porque ni siquiera se va a poder medir. Pero, ¿en qué sentido sí tiene un impacto? Claro, en el sentido de motivar la base dirigencial de activistas del PLD y que ellos hagan su trabajo, porque si él no salía, esa gente iba a quedar desmoralizada con el impacto de las encuestas. Entonces, que el presidente salga a motivar toda su estructura dirigencial del PLD, indiscutiblemente que tiene un impacto para que ellos trabajen, para que se movilicen, para que hagan todo el trabajo que hay que hacer en esta semana y el mismo 5. José y Oli, terminamos. Sí. Adelante. Sí. Bueno, con relación al recurso propagandístico del cambio, el cambio como propaganda, uno lo entiende válido, pero si tú te pones a analizar el cambio en función de lo que Thomas Kuhn define como el paradigma, Rosario Espinal, tú como socióloga, tú entiendes que el modelo del PLD, si tú fueras el electorado, tú entiendes que el modelo del PLD necesita ser cambiado o necesita ser corregido en función del tema de la corrupción ética y todo eso. Cuando tú comparas el tema ético con todo lo otro, por primera vez en 125 años no tenemos apagones, tenemos el mejor sistema de emergencia de América Latina, tenemos la estabilidad macroeconómica mejor de América Central, tenemos 8 años de cumplimiento del 4% por la educación sin un solo escándalo, un cumplimiento religioso de eso. Cuando tú te pones a ver ese modelo necesita ser cambiado o necesita ser corregido. Yo pienso que el modelo necesita ser corregido. Y el PLD debió corregir cosas antes. Eso yo creo que es sumamente importante. El modelo necesita ser corregido. Ahora voy a agregar una cosa. Las elecciones del domingo se tratan de una cosa. Las elecciones del domingo van a ser un referendo. Van a ser un referendo sobre el gobierno del PLD. Los votos del cambio del PRM van a ser un voto de rechazo, fundamentalmente.
El PRM tiene su base electoral. Esos son PRMistas que van a votar por el PRM. Siempre ha sido así, es la división del PLD lo que pero el resto de los votantes que van a votar por el PRM, más que votar por el PRM, van a votar en contra del PLD. O sea, las elecciones del domingo son un referendo de la gestión del PLD. El que considere que el PLD debe irse porque no mejoró, por lo que sea, va a votar por el PRM. Y el que considere que el PLD debe quedarse por las razones que se va a votar por el PLD. Pero yo creo que estas elecciones de lo que se trata es precisamente de eso. No es que hay dos partidos con dos modelos demarcados, diferentes ideológicamente, ni nada por el estilo. No está claro ni siquiera cuál es el cambio. Entonces, yo pienso que estas elecciones son un referendo sobre el gobierno del PLD, con una cuestión añadida que es una división del partido, y ya veremos cuántos votos atrapa Leonel Fernández. Rosario, bueno, no sé, José hablaba sin un escándalo del 4%, recordamos que hasta un ingeniero se suicidó precisamente por el tema de la construcción de las escuelas dentro de una institución pública, ¿no? Y eso todavía no se ha aclarado. En mi pregunta, Rosario, en la Greenberg aparecen los 4 puntos, las 4 preocupaciones fundamentales de los dominicanos. Está corrupción, 45%, desempleo, 28%, seguridad ciudadana, 27%, inmigración haitiana, 21%. Es decir, esos son los 4 puntos que están planteados. Yo he dicho muchas veces que la estabilidad macroeconómica se produce no por el PLD, sino a pesar del PLD. Y la mejor muestra es que se sustenta mucho en la remesa. Mi pregunta es esta. En el escenario que tenemos, donde las encuestas, independientemente de la división, las 3 encuestas que no corresponden a partidos políticos, sino que tienen un prestigio en la opinión pública, plantean grandes posibilidades de que Luis Abinader gane en primera vuelta. Algunas con amplias ventajas, otras que gane en primera vuelta, digamos de 47, si le pone el margen de error, si gana Luis con 52-53, esa encuesta no sigue conservando su prestigio. Sobre todo la pregunta. Mi pregunta es esta. ¿Piensa que esas firmas arriesgaron su prestigio, ya van a dejar de hacer encuesta aquí y que por eso publicaron esto, como han cuestionado muchos de mis compañeros? ¿O cree que son firmas que van a defender su prestigio y no se van a arriesgar en esta coyuntura electoral que va a pasar y que luego vendrán otras elecciones? Mira, yo nunca he emitido opiniones sobre el prestigio de las encuestadoras, ni tampoco lo voy a hacer ahora. Yo creo que hay elecciones y que las elecciones son las que validan o no las encuestadoras. Yo no voy a cuestionar el prestigio de esas encuestadoras en lo absoluto, así que eso yo se lo dejo a otras personas. Bueno, pues señores, muchas gracias. ¿Los resultados estarán distantes o que serán similares a alguna de ellas? ¿Perdón? Los resultados de las elecciones, ¿se definen en primera vuelta o tú entiendes que será necesario otra? Bueno, mira, nadie sabe 100% la respuesta a esa pregunta. Yo pienso, y siempre he pensado, no ahora, no desde hace mucho, siempre he pensado que el electorado dominicano el día de las elecciones va a tomar ese factor en cuenta a la hora de votar. Bueno. Gracias a Rosario Espinal. Muchas gracias, Rosario. A la orden. Cambio y fuera.